¿De qué hacer mi primer video? Yo soy Aldo por Europa. En este video te voy a enseñar cómo puedes crear tu primer video y te voy a dar 5 tips para que sepas cómo empezar a hacer videos en YouTube y conseguir rápido suscriptores. Te voy a dar 5 tips para que sepas cómo crear tu primer video, ya que al principio surgen muchas preguntas. Quieres hacer cosas, tienes un montón de ideas en tu cabeza, pero no te animas a hacer tu primer video. Así que quédate a ver este video, te voy a enseñar cómo puedes crear tu primer video. Cuando nosotros empezamos a hacer videos contenido para YouTube es muy difícil, ya que nadie nos conoce. No venimos de gente famosa, no conocemos a ningún famoso, no somos famosos o influencers. Así que es muy difícil que la gente te conozca o te llegue a conocer, ya que cuando uno empieza, pues uno literalmente, las únicas personas que lo apoyan a uno son los amigos y la familia. Entonces, en este video te voy a enseñar cómo puedes crecer en tu canal de YouTube haciendo tu primer video. Ha habido gente que ha hecho videos durante años y no han tenido éxito. En cambio, ha habido mucha gente que han empezado a hacer contenido, a hacer videos, y con un video que han hecho se han hecho súper famosos, ya que le han dedicado mucho tiempo. Hay muchas cosas que tienes que saber antes de empezar a grabar videos de YouTube, ya que ahora mismo pues ya contamos con muchas cosas, muchas herramientas que nos pueden ayudar a crear mejores videos. Ya no es como antes, que no había tanta tecnología. Yo ahora mismo llevo un mes y medio que empecé este canal y tengo 180 suscriptores. Y yo estoy seguro que casi la mayoría de esos suscriptores son amigos y conocidos, ya que esos suscriptores tú los vas a tener al principio, son las personas que te van a apoyar al principio, ya que pues nadie te conoce. Cuando abres tu canal de YouTube y grabes tu primer video, tienes que causar un gran impacto, tienes que ser muy creativo para que la gente te conozca, te empiecen a seguir en tu canal. Yo les quiero enseñar a todas esas personas que están queriendo grabar contenido, que están queriendo empezar, a que lo hagan, que no se desanimen, aunque estemos en el 2024 y haya mucha competencia. Aquí el que destaca es el que es más creativo, no el que tenga más tiempo haciendo videos, porque si bien saben, hay gente que con un video se ha hecho súper famosa, súper viral, y hay gente que lleva años y años y nomás no han podido llegar a donde ellos quieren llegar. Así que sigan mis consejos, y lo más importante de todo, la constancia, ya que si bien sabemos, esto es un proyecto a largo plazo. Nadie se hace famoso de la noche a la mañana. Hay gente que es famosa o que abren canales y que se hacen súper famosos, pero porque son pareja de algún famoso o son amigos de algún influencer o salieron con alguien famoso en un video y se hicieron muy virales. Ya que pues también ha habido gente que se ha hecho muy famosa con un video, ya que el video se hace muy viral. Lo que deben saber es que tienen que ser constantes, ya que nunca saben si el día de mañana con un video que ustedes hagan se pueden hacer muy virales, pueden ganar muchos suscriptores, muchas visitas. Bueno, pues un consejo que les quiero dar, que si ustedes no son famosos, no son amigos de ningún influencer o no conocen a nadie que sea famoso, pues que sepan que tienen que empezar desde cero. Cuando ustedes comiencen en esto, haciendo videos, nadie los va a conocer. Tienen que buscar ayuda de los amigos, de la familia, y aunque a veces no siempre contamos con ese apoyo, pero es por donde se tiene que empezar, ya que nadie nos conoce, somos nuevos en esto y tenemos que buscar apoyo de las personas que son más cercanas a nosotros. Otra cosa que les quiero decir es que no se comparen con gente que ya es muy famosa, no se comparen con famosos que ya tienen años y años creando videos, haciendo contenido en YouTube, ya que a esas personas les tomó muchos años llegar a donde están, y ahora pues ya cualquier video que suban son súper virales, y ustedes tal vez se pregunten o se digan, pero los videos que ellos hacen no son muy creativos o no son muy buenos o no tienen la calidad que la gente le gustaría tener. Pero eso no importa, porque la gente ya los conoce, la gente los quiere, la gente los sigue. Entonces no importa si tu producto no es el mejor, pero date a conocer, que la gente te conozca. Les voy a poner un ejemplo como las hamburguesas de McDonald's. Tal vez esas hamburguesas no son las mejores o no son las mejores del mundo, pero toda la gente las conoce,
la gente les gusta. Entonces no importa que tus videos no sean los mejores o los de mejor calidad, sino que la gente te conozca, que tú le caigas bien a la gente y que la gente te siga para que la gente te conozca, compartan tus videos y vas a ver que tarde que temprano vas a llegar al éxito. Así como yo estoy en mi camino, les quiero enseñar a toda la gente que quiere empezar en esto cómo le pueden hacer para que consigan el éxito y lleguen a tener más suscriptores, ya que como todos saben al principio no es nada fácil, pero estoy seguro que se puede lograr. Así que si estás viendo este video y te está gustando mi video, suscríbete a mi canal, déjame un like. Otro consejo que te quiero dar es que compartas todos tus videos en tus redes sociales, ya que si no compartes tus videos al principio nadie los va a ver, porque nadie te conoce, apenas abriste el canal, nadie te conoce, no eres famoso. Entonces tú tienes que compartir tus videos en tus redes sociales para que tus amigos, para que tu familia empiecen a ver tus videos y empiecen a compartir, empiecen a darle like, se suscriban a tu canal y ya después de ahí va a llegar a más gente, más gente, más gente. Entonces ese es el primer paso que tienes que dar, empezar a compartir tus videos en tus redes sociales. No importa que la gente te critique o que tal vez tú tengas miedo de subirlos porque piensas que te van a rechazar o que no le van a dar like a tu video, pero no te preocupes porque de 10 personas que miren ese video, estoy seguro que a 3, 4 le va a gustar y se van a suscribir a tu canal y le van a dar like. Entonces tienes que compartir todos tus videos en tus redes sociales. Ok, pues ni más ni menos, vamos a empezar con los 5 tips que tienes que saber para abrir tu canal, para hacer tu primer video. Tengo poco tiempo que empecé mi canal y poco a poco me estoy dando a conocer. Ha habido muy buena respuesta de los amigos, de gente. De hecho, estoy teniendo ya suscriptores que no es gente que yo conozca o amigos, porque ya los videos se están compartiendo, entonces estos videos están llegando a más gente. Entonces es algo que tienen que saber ustedes para que cuando empiecen a grabar su primer video tengan una buena respuesta de todas las personas que al principio les van a ayudar a que su canal crezca. El primer video que ustedes van a grabar tiene que ser la presentación de su canal. Ustedes tienen que darse a conocer, tienen que explicarle a la gente de qué va a hablar su canal, qué es lo que van a hacer ustedes en su canal, qué mensaje le quieren dejar a la gente. Entonces el primer video que ustedes graben, yo les recomiendo que se presenten, que le expliquen un poquito a la gente sobre ustedes, cómo se llaman. El segundo tip que les quiero dejar para que graben su primer video es que ustedes dejen una enseñanza en sus videos, que transmitan algo a la gente, que cuando la gente vea sus videos se emocionen y les guste y estén esperando de qué va a tratar el siguiente video o qué más va a decir o qué más va a enseñar en su video. Entonces algo que yo les recomiendo es que en sus videos dejen algo positivo a la gente, algún mensaje, alguna enseñanza. Así como yo en este video pues estoy tratando de que la gente sepa cómo empezar su canal de YouTube, qué es lo que tienen que saber para hacer su primer video. Así ustedes también pueden enseñarle algo a la gente. Si a ustedes les gusta viajar, pues no sé, grabar algo sobre el viaje, qué lugares pueden ir, qué lugar es más barato, qué transporte es más barato. Entonces todas esas cosas a la gente les gusta ver, ya que aprenden algo sobre el video y esos son temas que siempre van a interesarle a la gente. Bueno, pues el tercer tip que les quiero dar son los famosos videoblogs. Esos nunca fallan, amigos. Cuando ustedes salgan, depende de donde vivan, no importa el lugar donde ustedes vivan, siempre habrá algo que mostrarle a la gente si ustedes son creativos. Yo vivo en una ciudad pues que es muy grande. Donde quiera que voy siempre habrá algo que mostrarles, así que siempre yo cargo con mi cámara. Cuando veo algo interesante o algo que me gusta lo grabo y le muestro a la gente. Entonces ustedes también pueden hacer eso, grabar videoblogs en cualquier parte que se encuentren. Busquen lugares interesantes, lugares que a la gente les pueda interesar o que tal vez no son tan turísticos, que la gente no conozca mucho, pero que puede ser de agrado de la gente. Como yo les quiero contar una pequeña historia. Cuando fui a mi ciudad, San Juan de los Lagos, hay un viñero. A mí y a mi esposa nos gusta el vino y buscamos un viñero que estuviera cerca de nuestra ciudad, y resulta que había un viñero a 20 minutos de mi ciudad y es algo que nadie conoce, que nadie sabía.
Y cuando fui al viñedo, la verdad que me quedé sorprendido de que eso estuviera ahí porque nadie lo conoce. Así que ustedes también pueden buscar cosas que la gente no sepa, que no conozca, y eso puede generar gran impacto en la gente, ya que pues como aquí Londres es una ciudad muy grande, pero si yo voy a lugares que no son turísticos y que están bonitos, entonces la gente les va a gustar todos esos videos porque es algo nuevo para todos, tanto para mí como para la gente, y es lo que la gente quiere aprender y quiere ver. El cuarto tip que te doy para que puedas grabar videos en tu casa o donde quiera que estés: contar historias. Eso nunca falla tampoco, amigos. Pueden contar historias de cualquier cosa que te haya pasado, algo interesante, algo abrumador, algo malo que te pasó, alguna experiencia buena o mala que te haya sucedido. Puedes contar tus historias para que la gente, no sé, eso es entretenido. A toda la gente nos gusta escuchar historias de algo que te sucedió o de algo que puede ser entretenido. Pues yo voy a estar contando todas las anécdotas que me sucedieron en mis viajes, de vuelos que perdí, maletas que perdí, dinero que perdí, mi cartera, mi celular. Puedes colectar toda esa información y generar un video y hacerlo entretenido. Algo que te recomiendo, que antes de grabar tu video, tú redactes todo lo que quieres decir en tu video, ya que se te va a facilitar más a la hora de grabar el video. Tú escribe en un cuaderno, en tu celular, todas las cosas que quieres decir en tu video, pero organízalas bien, de una forma que no te hagas bolas cuando estés grabando. Es decir, que sepas lo que vas a decir al principio, después y al final, para que no te pierdas al momento de estar grabando tu video. El quinto tip que te quiero dejar, y el último, este es algo que yo he hecho y que ha funcionado: que hagas retos. A la gente le encantan los retos, entonces tú haz retos de cualquier cosa, y uno nunca sabe si en un video de esos te puedes hacer muy viral. Ha habido gente que haciendo videos de retos se han hecho súper virales y han ganado muchísimos suscriptores, que es lo que estamos buscando ahora mismo: hacernos virales, ganar suscriptores. Entonces hagan videos de retos, eso puede atraer a mucha gente. Ustedes pueden hacer un reto de cualquier cosa. No sé, si apenas empezaron su canal, ustedes pueden hacer un reto de: si llego a 100 suscriptores en una semana, me voy a tirar a un balde con agua y hielos y voy a grabar el video en vivo. Entonces la gente va a decir: me voy a suscribir porque quiero ver que se tire la tina con hielo. Todos esos retos les gusta a la gente. Entonces algo que pueden hacer ustedes también es grabar videos sobre retos, y eso puede atraer mucha gente, muchos suscriptores, y en una de esas se pueden hacer muy virales. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Estos fueron los 5 tips que les dejé yo para que ustedes sepan cómo comenzar su primer video en YouTube. Suscríbanse a mi canal si les gustó el video, déjenme un like, coméntenme ahí si ustedes están comenzando también en hacer videos, si apenas están empezando a grabar contenido, para que la gente los ubique, se suscriban a sus canales. Y así como yo estoy empezando, yo sé que hay mucha gente que también está empezando o que no ha empezado, pero estos videos espero que les aporten algo y les ayuden a que pierdan el miedo y empiecen a grabar contenido.